Perfecto. Entonces, antes de que... Uy, espera, que me pone aquí un recording in progress. Perfecto. Bueno, antes de empezar a hablar, voy a hacer una serie de aclaraciones. La primera imagen, la primera página de esta presentación está en español, pero el resto todas están en inglés. Y el motivo es que, lógicamente, yo reaprovecho materiales de otras charlas, etcétera, pero todo lo que aparezca en inglés lo voy a ir traduciendo, lógicamente, para que se pueda entender, de tal manera que lo podáis, que podáis comprender lo que explico. Y lo segundo es que una vez que yo acabe de hacer la presentación hoy, que será más o menos una hora tendremos también un turno de preguntas en el que yo puedo responder cualquier duda que tengáis y que se os haya presentado. Y también os voy a mandar el enlace para bajaros estas imágenes, para bajaros todas las páginas, las 50 y algo páginas que tengo aquí de presentación, porque mi presentación es material de estudio. Mi objetivo hoy aquí es haceros una presentación general al mundo de la visualización de datos aplicada al periodismo, pero lógicamente en una hora no es posible cubrirlo todo. Entonces he incluido en la presentación una enorme carga, sobre todo hacia el final, para todas aquellas o aquellos que queráis luego, después de esta charla, continuar aprendiendo por vuestra cuenta. Las últimas páginas de este documento contienen recursos que yo mismo uso en mis clases en la Universidad de Miami para dar a los estudiantes, artículos, libros, lecturas, tutoriales, herramientas, recomendaciones de herramientas. Supongo que muchos de vosotras no habéis usado nunca una herramienta de visualización de datos. Tengo recomendaciones sobre herramientas específicas muy sencillas de usar y tutoriales de cómo usarlas. Todo eso está al final de la presentación. Pero la presentación se centra más que nada en la parte más conceptual, en cómo pensar en la visualización de datos. Como decía Juan Pablo en la presentación, yo he liderado equipos de visualización, de infografía en España primero. Yo soy gallego, soy de La Coruña, viví luego en Madrid, y en Madrid fui el director de gráficos interactivos del diario El Mundo durante unos 5 años, entre 2000 y 2005. Y este equipo fue uno de los pioneros junto con El País, porque como probablemente sabéis, El Mundo y El País tienen una competencia directa muy fuerte. En aquella época los medios de comunicación españoles, allá por los años 2000, por los principios de la década de los 2000, fueron pioneros en el uso de visualización interactiva, hasta el punto de que medios de comunicación como el New York Times se fijaban en lo que estaba sucediendo en España un poco para importar ese modelo. Y los gráficos que veis en la esquina superior izquierda son imágenes, capturas de pantalla de gráficos que yo hice allá por los años 2000. Luego viví en Estados Unidos y acabé también trabajando en Brasil, donde fui director de gráficos para las revistas de la editora Globo, que como sabéis pues es el mayor grupo de comunicación en América Latina. Eran propietarios de unas 16 o 17 revistas y yo fui el director de gráficos de las revistas, principalmente una revista semanal que se llamaba, porque ya no existe creo, Época. Y esto fue alrededor de los años 2008, 2009, y ahí fue cuando empecé a entrar en el mundo de la visualización de datos pura. Si os fijáis en el gráfico que aparece en la columna derecha, os fijaréis que aparece un mapa, aparece un gráfico de líneas, aparece una pirámide de población. A todo esto le llamamos visualización de datos, que consiste básicamente en la transformación de números en elementos visuales, en objetos visuales que nos puedan ayudar a descubrir o a identificar patrones y tendencias en esos números. Y en ello me voy a centrar hoy aquí, dándoos una introducción general a la materia. También soy autor de varios libros. El último que salió fue en 2019, Cómo mienten los gráficos, How Chats Lie. Y ahora mismo acabo de terminar de escribir un nuevo libro, The Art of Insight, el arte de la revelación, se podría traducir, que aparecerá pues, el 15 de noviembre. De 15 de este año, está ahora mismo en proceso de corrección. Por desgracia, ninguno de estos libros están disponibles en español. Como decimos habitualmente, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Están disponibles en inglés, en chino, en ucraniano, en ruso, en italiano, en coreano, en todos los idiomas, pero en español no. Entonces, si queréis leer alguno de ellos, pues lo tendréis que leer en inglés. Bueno, pues vamos con el contenido de la charla. Una de las cosas que yo siempre le comento en mis clases de la Universidad de Miami es que la visualización de datos es una herramienta
y un lenguaje, porque es un lenguaje, y ahora voy a explicar lo que quiero decir, por qué digo que es un lenguaje, que puede ser adoptado por cualquier persona y que puede ser beneficioso para cualquier persona, porque la visualización es un instrumento no solamente de comunicación, sino también de razonamiento, también de pensamiento. Y la utilidad es enorme, tiene una enorme utilidad. Y ese es el motivo por el que estamos viendo un interés creciente en la última década, un interés creciente en la visualización de datos que se incorpora a las ciencias, se incorpora a la inteligencia de negocios, al análisis estadístico. Hay un incremento del uso de la visualización en todas estas áreas y también hay un incremento en el uso de visualización en los medios de comunicación. En los medios de comunicación en particular, sobre todo en los medios de comunicación estadounidenses, el motivo por el que probablemente todas vosotras habéis percibido que ha habido un incremento en el uso de gráficos estadísticos, mapas en diarios, por ejemplo, como el Washington Post o el New York Times, esto se debe a un motivo bastante específico, que es que se ha visto que la visualización de datos es muy atractiva. A los lectores les gusta la visualización de datos. Eso no quiere decir que la entiendan, pero les gusta verla, ¿no? Les gusta hasta el punto de que, y esto es una anécdota que yo siempre cuento en mis clases, que si uno ve cuáles son las historias más leídas y más vistas de medios de comunicación como el New York Times o el Washington Post en los últimos años, muchas de ellas, no la mayoría, pero muchísimas de ellas son visualizaciones de datos. De hecho, la historia más vista, más leída jamás en toda la historia del Washington Post es una visualización de datos. Una visualización que apareció al comienzo de la pandemia de COVID-19, de COVID, me sale a veces la palabra en inglés, de COVID-19, que publicó el Washington Post, que es básicamente una simulación matemática, pero transformada en gráficos, que muestra qué pasa en un país si ese país toma medidas o no toma medidas contra la pandemia. Cada uno de los puntitos que aparecen ahí, esto es un modelo matemático, cada uno de los puntitos representa a una persona ficticia y esas personas se están contagiando la enfermedad unos a otros. Entonces, si un país no toma medidas, se contagia muy rápido, pero si empieza a tomar medidas, por ejemplo, de separación física, entonces ese contagio es mucho más lento, ¿no? Lo que hizo el Washington Post en esto fue transformar el modelo matemático creado por especialistas e investigadores en un gráfico animado, en un gráfico estadístico y luego en una historia periodística, que podéis ver cuando os comparta luego las imágenes, vais a poder hacer clic en ese vínculo y leer la historia. Se convirtió muy rápidamente en la historia más vista en toda la historia del Washington Post. Lo mismo ocurrió en el New York Times. La historia más vista en el New York Times también es una visualización de datos. La historia más vista en El País online también es una visualización. Bueno, esto serían anécdotas de todas maneras. Si no tuviésemos, digamos, más evidencia de que la visualización realmente es atractiva. Os voy a dar otra anécdota, pero que es muchísimo más reveladora. También relacionada con el Washington Post. Unos meses después de que esta historia apareciese en el Washington Post, el Post publicó una oferta de trabajo en la que estaban contratando a gente que sepa hacer visualización de datos. Y tenían la oferta de trabajo online con la descripción de los puestos y esto. Y en un párrafo de esa descripción de los puestos que estaban abriendo, el Washington Post revelaba lo siguiente. De las 7 historias más leídas en toda la historia del Washington Post, 6 de esas historias fueron historias creadas por el departamento de gráficos del Washington Post. 6 de las 7 historias más leídas en toda la historia del Washington Post. Eso revela que hay algo aquí, ¿no? Que la visualización de datos no es solamente una herramienta de racionamiento, de raciocinio, una herramienta de comunicación, que lo es, y vamos a entrar en eso dentro de un minuto, también es una herramienta para llamar la atención de estas historias, para atraer más atención de los lectores a estas historias. Hay cierta evidencia que cuando uno publica una historia que es simplemente textual, esa historia probablemente va a ser mucho menos leída que una historia que contenga una fotografía o que contenga en el mapa estadístico, un gráfico estadístico que ilustre el contenido de esa historia. Y las buenas noticias, cuando yo presento esta idea en mis clases, la buena noticia es que esto no es magia.
Quiero decir, hacer visualización de datos es algo que está al alcance de cualquier persona. Y mi objetivo en la clase de hoy es convenceros de esto, de la misma manera que intento convencer a mis estudiantes de la Universidad de Miami, de que esto no es magia. Simplemente con práctica, con las herramientas que luego mostraré, aprendiendo una serie de conceptos básicos y luego practicando, siempre practicando. Esto es algo que cualquier persona puede aprender. No se requiere unos conocimientos de diseño inmensos, aunque uno, si es un buen diseñador, lógicamente va a crear gráficos mejores, pero cualquier persona está capacitada para crear visualización. De la misma forma, y aquí viene una analogía que yo hago siempre entre la visualización y la escritura. Hay muchas analogías entre la visualización y la escritura porque yo tanto visualizo como escribo. Escribo libros y visualizo para esos libros. De la misma forma que cualquier persona puede aprender a escribir bien, lógicamente no se va a convertir uno en un Borges o en un Shakespeare, pero uno puede aprender a escribir decentemente. De la misma forma, uno puede convertirse en un buen visualizador. Y yo la evidencia de esta idea la veo todos los semestres que yo tomo pues 30, 40 estudiantes a los que les enseño fundamentos de la visualización de datos. En menos de 3 meses veo un progreso de entre no saber absolutamente nada y al final, más o menos de semestre, ser capaces de diseñar algo como eso que tenéis en pantalla. Porque ese gráfico que tenéis en pantalla, que es un gráfico que es una historia periodística realmente, que habla de inestabilidad financiera entre las personas jubiladas en Florida. Todo esto es una narración, una historia periodística basada en datos que vienen del censo y de otras fuentes. Esto lo creó una estudiante que al principio del semestre en la clase no tenía ninguna experiencia creando visualizaciones de datos. Y 2 meses después era capaz de crear algo como esto, combinando tipos de gráficos estadísticos que hoy se usan en cualquier medio de comunicación y con un nivel de calidad gráfica que sería equiparable al de medios de comunicación bastante conocidos. Entonces esto no es magia. Pero para llegar ahí hay que entender una serie de conceptos, una serie de ideas que yo creo que son fundamentales. Y la primera es la más básica, que es ¿por qué visualizamos en primer lugar? O sea, ¿por qué sucede que la visualización es tan poderosa, es tan reveladora, es tan interesante, etcétera? Para esto podríamos definir primero qué queremos decir por visualización y luego entrar en los motivos por los que funciona. Conceptualizándola, una visualización de datos es un objeto, es un artefacto que nosotros creamos para facilitar ciertas operaciones. Es decir, una visualización de datos es en cierto sentido una herramienta que la podemos utilizar para explorar datos, para descubrir cosas que esos datos pueden esconder. Esa es la función exploratoria de la visualización. La podemos usar también para pensar mejor en esos datos. Algunas veces no entendemos lo que quieren decir los números porque tenemos todos los números enfrente de nosotros, pero una vez que los visualizamos podemos pensar mejor en esos números. Y luego la podemos usar también para la función comunicativa, que es para lo que estamos aquí hoy, ¿no? Para comunicarle a un lector, a unos lectores, una serie de ideas a través de esos gráficos estadísticos y a través de esos mapas. Y como pone la última frase así, en ese párrafo, la clave de la visualización es que es una herramienta que nos debe permitir ver lo que normalmente no podemos ver. En eso consiste la visualización. En cierto sentido, una visualización de datos no es diferente de las gafas que yo estoy ahora, que tengo mi rostro, ¿no? Si yo me las quito, dejo de ver vuestros rostros. Tengo que acercarme y hacer así para ver. Pero una vez que yo me las pongo, es como que se aclara mi visión. Es decir, estas gafas que yo tengo puestas funcionan como una interfaz entre la complejidad del mundo exterior y mis ojos, que ya están cansados, y mi cerebro. La visualización funciona de una forma bastante parecida. Es una interfaz entre la complejidad y el cerebro que debe intentar entender esa complejidad. Ahora, ¿por qué funciona? Bueno, la visualización funciona principalmente porque apela digamos, a las bases de cómo funciona nuestra visión y nuestra cognición visual. Es decir, la visión, nuestro sentido de la visión, nuestros sentidos en general, pero la visión en particular, evolucionaron por selección natural para convertirse en detectores de patrones. Y por patrón quiero decir, por ejemplo, que si yo os presento una serie de rectángulos que tienen todos ellos exactamente las mismas características, el mismo color, el mismo tamaño, la misma forma, la misma posición, etcétera,
uno no tiene ni siquiera que pensar para detectar ese patrón. Son todos iguales. No tenemos ni que racionalizarlo ni pensarlo. Eso le llamamos una característica preatentiva. Antes incluso de prestar atención a ese conjunto de rectángulos, sabemos que son todos iguales. Pero una vez que hacemos un pequeño cambio en esos rectángulos, es decir, cambiamos el tamaño, cambiamos la forma, cambiamos el color, etcétera, etcétera, cuando introducimos una excepción a ese patrón, inmediatamente esa excepción también se vuelve visible. Bueno, pues esta es una de las características fundamentales de la visualización de datos. La visualización de datos, el objetivo para comunicar, es siempre mostrar patrones y tendencias y excepciones a esos patrones y a esas tendencias. Esto es una idea fundamental en visualización. Y este ejemplo tan simple que os estoy presentando también lleva a hablaros de lo que se considera la base de la gramática de la visualización. Porque la visualización, al final, como os decía, es un lenguaje. Es un lenguaje que usa símbolos, que son rectángulos, círculos, etcétera, suelen ser símbolos geométricos, y luego operamos con esos símbolos de alguna manera acorde, siguiendo una gramática. La visualización se basa en la idea de la codificación, lo que en inglés sería la idea de encoding. Cuando nosotros creamos un gráfico estadístico, supongo que muchas de vosotros habéis usado Excel, por ejemplo, ¿no? Uno abre Excel, agarra unos números y le da un botoncito y dice, crea un gráfico de barras. Y ahí automáticamente, ¡pum!, aparece un gráfico de barras. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo en el fondo, sin que nosotros lo veamos, esa herramienta que estamos usando para visualizar? Bueno, pues esa herramienta lo que está haciendo es, toma los números, crea una serie de objetos, que en el caso del gráfico de barras es una serie de barras, una serie de rectángulos, y luego varía una propiedad específica de esos rectángulos, que en el caso de un gráfico de barras suele ser la longitud de esos rectángulos o la altura de esos rectángulos, dependiendo de si ese gráfico de barras es horizontal o vertical. A eso le llamamos la codificación. En visualización, la codificación es la propiedad de ciertos objetos que cambia en función de los números que estamos representando. En un gráfico de barras es la longitud o la altura. El símbolo es el rectángulo, pero luego la codificación es la propiedad que cambia, la altura o la posición. Luego, en un gráfico de líneas, por ejemplo, usamos posición para representar los datos, creamos una serie de puntos y luego esos puntos se conectan por medio de una línea. De tal manera que la codificación en un gráfico de líneas es la posición de esos puntos, ¿no? Y luego hay muchísimas otras posibles codificaciones en visualización. Por ejemplo, muchos habréis visto, por ejemplo, gráficos que usan círculos de tamaños diferentes para representar números. En este caso diríamos que la codificación en ese gráfico es el área de esos círculos, ¿no? Ángulo es otra posible codificación en visualización, es lo que se usa en el gráfico de tarta, de torta o de pizza, cada país los llama de una forma diferente, usan el ángulo de los segmentos de ese gráfico, o el color, la variación de color, la variación de intensidades de ese color, eso también puede ser una codificación. Bueno, pues este lenguaje, esta idea tan simple, es lo que conduce a que la visualización sea tan efectiva a ayudarnos a ver cosas en los números que no podríamos ver de ninguna otra manera. Si a un lector uno le presenta esto, el lector no va a entender absolutamente nada. Aunque le digamos qué son, de qué tratan estos números, no va a poder entender de qué tratan estos números. Esta, por cierto, es una base de datos bastante famosa de los años 90 que muestra la variación de la temperatura promedio mundial entre el año 1000 y el año 2000 en grados Celsius, comparada con un promedio, ¿no? Ese promedio es la base cero, entonces los números pueden ser superiores a ese cero o inferiores a ese cero. Ese promedio es el promedio del siglo XX, ¿no? Eso es un promedio que los científicos climáticos usan mucho en sus gráficos para mostrar cuál es la variación a lo largo del tiempo de la temperatura promedio mundial. Y ese es el motivo en el que la columna B veis que hay números negativos y positivos. Eso quiere decir que en un año específico la temperatura podría estar por debajo del promedio del siglo XX, o si es positivo quiere decir que la temperatura está por encima del promedio del siglo XX. Bueno, no hay que entender mucho más de estos números. La clave es que mostrar solamente los números a un lector no le va a ayudar, a no ser que el objetivo de la presentación
presentación que estemos haciendo, el lector puede identificar números específicos, que a veces es el objetivo, ¿no? A veces el objetivo de una presentación visual es que el lector sea capaz de ver cuál es el desempleo del año 1947. Entonces, esos números es mejor presentarlos como una tabla, porque ahí el lector va a poder ir a la primera columna y ver cuál es el número correspondiente a esa primera columna. Pero en este caso, supongamos, por ejemplo, que queremos mostrarle al lector no cada número específico, ¿no? Sino que queremos mostrarle al lector, digamos, la imagen global de estos números. ¿Cuál es la historia que estos números esconden, ¿no? ¿Qué tipos de preguntas podríamos intentar responder por medio de estos números? Por ejemplo, yo podría preguntarme, ok, tenemos una base de datos que nos muestra las temperaturas entre el año 1000, en la Edad Media, y el año 2000, en la Edad Contemporánea. Bueno, pues la temperatura promedio del mundo en estos últimos 1000 años ¿ha crecido o ha caído? Bueno, esa pregunta la podemos responder muy fácilmente porque todos sabemos que la temperatura promedio mundial ha subido, sobre todo durante el siglo XX, ¿no? Pero si no lo supiésemos, sería muy difícil responder esa pregunta solamente viendo la tabla, ¿no? Tendríamos que representar esos números gráficamente. Y esa pregunta es relativamente simple, relativamente trivial. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que quisiésemos ver, supongamos, tenemos entre el año 1000 y el año 2000, pues que nos interesaría ver, por ejemplo, si en cualquier momento, en los últimos 1000 años, la temperatura promedio del mundo fue superior de lo que es en el presente. Bueno, pues eso nos llevaría muchísimo tiempo responder esa pregunta solamente a través de la tabla numérica. Es mucho más fácil transformar, codificar esos números y transformarlo en algún tipo de gráfico estadístico, ¿no? Por detrás de esta base de datos es la que llevó a varios gráficos, la que condujo a varios gráficos bastante famosos de los últimos 20 años. El que tenéis en la izquierda se le conoce como el gráfico del palo de hockey, que fue publicado en los años 90. Y si os fijáis, no voy a explicarlo con mucho detalle porque tiene bastante detalle, pero si os fijáis, básicamente lo que muestra es que las temperaturas globales variaron en un rango específico entre el año 1000 y aproximadamente el año 1800, pero luego una vez que llegamos al 1890, 1900, de repente, ¡boom!, tenemos un aumento súper rápido de las temperaturas promedio mundiales, ¿no? Eso es el poder de la codificación. Ahí estamos revelando un patrón, relativa estabilidad en el pasado, incremento radical en los últimos 100 años, un patrón y una tendencia que era imposible de ver en los números que teníamos anteriormente representados. Y también es la base de datos por detrás de un gráfico más moderno que se llama Warming Stripes, las tiras del calentamiento global, que representa esos datos por medio de intensidades de color, en vez de representarlas por medio de pero la historia es exactamente la misma, ¿no? Cuanto más nos acercamos al presente, más rojo se vuelve el gráfico representando el calentamiento global, ¿no? El calentamiento promedio del mundo. Por cierto, que este gráfico, ya que empecé la presentación hablando de la popularidad de la visualización, este gráfico, este Warming Stripes, se ha convertido en algo absolutamente icónico. Por ejemplo, en la portada de la revista Economist, la gente lo imprime y se lo lleva a manifestaciones contra el cambio climático. Hay gente que diseña ropa con este gráfico. Hay un gráfico específico para cada país también. Este es el global, el del mundo, pero se puede crear en la página esta que tenéis aquí, stripes.info, se pueden crear gráficos específicos para cada país. Incluso hay el caso de un señor que vive en Minnesota, creo, que imprimió el gráfico y lo puso en su carro. Y digamos que pintó su carro con el gráfico también, ¿no? Y es un gráfico que se ha vuelto muy popular, ¿no? Ahora, para visualización o para hacer visualización, también hay que entender un concepto bastante importante, que es lo siguiente. Y esto es algo en lo que yo hago bastante hincapié en mis clases, ¿no? La visualización, al igual que la escritura, al igual que aprender a escribir bien, no está basado en reglas. Uno, si quiere aprender a escribir bien, la única manera de escribir es escribiendo, practicando, cometiendo errores y volviendo sobre esos errores y corrigiéndolos. Nadie le va a decir las reglas de la escritura. Tienes que escribir así, tienes que escribir de esta otra manera, ¿no? Y quien diga que puede enseñar cómo escribir usando reglas, está mintiendo. La visualización es muy parecida. Hay
ciertos principios generales, pero realmente no hay muchas reglas. La forma en la que yo enseño visualización está basada en la idea de que es un proceso de razonamiento. Y ahora os voy a enseñar un poco la forma en la que yo razono sobre la visualización. Cuando yo voy a crear una visualización, a qué tipo de cosas les presto atención y cómo razono sobre esos componentes de esa visualización. Para hacer eso, os voy a enseñar un diagrama bastante complejo, no lo voy a explicar con muchísimo detalle, pero es un diagrama que básicamente lo que representa es los diferentes componentes de una visualización. Imaginaos un gráfico de barras, por ejemplo, ¿no? Pues un gráfico de barras está construido sobre un armazón, que sería esa capa que tenemos ahí abajo que se llama scaffolding, ¿no? El scaffolding es el armazón. El armazón en un gráfico de barras sería los ejes, ¿no? Los ejes del gráfico de barras, ¿no? Encima de esa capa del armazón le ponemos las codificaciones, ¿no? Las barras que representan los datos. Encima de esa capa de codificación, la capa que contiene, digamos, la forma de organizar. ¿Cómo organizamos esas barras? De mayor a menor, alfabéticamente, etcétera, etcétera. Por encima de eso le ponemos las anotaciones. Cuando nosotros queremos crear un gráfico para comunicar ideas, es bueno prestarle mucha atención al título que le vamos a escribir, a la introducción, a las anotaciones que le vamos a poner a ese gráfico, ¿no? Y luego por encima tenemos las capas que contienen, digamos, los elementos más visuales de esa visualización. Pensamiento, pues razonamientos relacionados con la tipografía, con las fuentes, con el color que vamos a usar, con la forma de organizar la página en la que esa visualización va a aparecer. Todos estos elementos de una visualización, que los he organizado desde lo más bajo hasta lo más alto, porque es bueno visualizarlos como si fuesen capas en la visualización, es bueno pensar en ellos y razonar sobre ellos paso a paso. Y ahora os voy a enseñar cómo hago yo esto, os voy a dar una pista de cómo yo hago esto, para que luego cualquiera de vosotros que quiera continuar la conversación con los recursos que os daré al final de la clase, pueda aplicar también esta forma de razonar sobre visualización. Bueno, lo primero es que antes de que lleguemos a la visualización, a visualizar los datos, lo primero es que uno tiene que entender qué va a visualizar. Y esto se aplica a todo, ¿no? Tanto si uno va a crear un gráfico sobre asuntos jurídicos, sobre asuntos económicos, sobre asuntos sociales, sobre asuntos relacionados con los deportes. Esto parece una tontería, ¿no? Por supuesto, yo entiendo los datos que voy a visualizar, pero a veces no los entendemos bien. Os voy a dar un ejemplo. Hace años, uno de mis estudiantes de grado aquí, de graduado, de máster, Luis Melgar, que también es español, vino a Miami a aprender visualización, ahora es un editor de gráficos en el Washington Post, pues estaba trabajando en su proyecto de final de máster y él hizo una historia muy interesante, una historia periodística basada en datos muy interesante sobre los sin techo en Florida, gente homeless, lo que se llama homeless, gente sin techo en Florida. Y principalmente hizo la historia enfocándose en estudiantes sin techo. ¿Cuántos estudiantes no tienen un techo, no tienen una vivienda en Florida? Y él creó una historia que contiene muchísimos gráficos, tal. Y vino una vez a presentarme los primeros esbozos de esta historia y me presentó varios mapas, ¿no? Estos son dos mapas que él creó originalmente para su historia basada en datos. Ahí pongo la pregunta, una pregunta crítica que uno tiene que preguntarse como periodista es, ¿entiendo realmente estos datos? Y ahora os voy a explicar por qué. Cuando yo vi estos gráficos me quedé en estado de shock. Porque si veis, si os fijáis, este es el mapa de Florida, como podéis entender, veis la subdivisión en diferentes condados, ¿no? Florida tiene como 40, 50 condados, no sé cuántos tiene. Y luego los condados están coloreados por medio de intensidad de color en función de cuántos estudiantes. El primer gráfico muestra los datos en porcentaje y el segundo gráfico muestra los datos en números brutos. ¿Cuántos estudiantes? El segundo es el que muestra la cantidad de estudiantes. Como podéis ver, Orlando, que está ahí en el medio de Florida, tiene una cantidad muy grande de estudiantes sin techo. Y luego, cuando vamos a porcentajes, hay condados en los que pues el 20% de los estudiantes son sin techo. Claro, yo cuando he visto estos gráficos, y yo leí personas sin techo y de repente vi los porcentajes, mi impulso inmediato fue pues quedarme en shock y decir, pero bueno, esto es una crisis humanitaria, ¿no? 20% de estudiantes
son estudiantes sin techo, ¿no? Y ahí Melgar me paró y me dijo, bueno, porque todavía no te he explicado la definición de la palabra sin techo. Porque claro, la palabra sin techo tiene un, digamos, un significado general, ¿no? Un significado coloquial. Cuando uno se imagina una persona sin techo, pues imagina una persona que vive en la calle, una persona que vive bajo un puente, ¿no? Entonces, claro, yo inmediatamente me vino esa imagen a la cabeza. Yo, 20% de los estudiantes de estos condados del norte viven bajo un puente. Me dijo, no, pero es que no es así. O sea, lo que el estado de la Florida llama una persona sin techo no es necesariamente alguien que vive en la calle. Lógicamente, eso es una persona sin techo, claro. Pero hay muchas otras personas que pueden ser también calificadas como sin techo. Por ejemplo, si un estudiante en el estado de la Florida no tiene una casa permanente, supongamos, por ejemplo, que ese estudiante vive con una familia de padres separados y ese estudiante vive 3 meses con el padre, 3 meses con la madre, 3 meses con una tía y 3 meses pues, en otro lugar, ¿no? Pues el hecho de que ese niño o niña no tenga un hogar permanente puede llevar a que la Florida califique a ese estudiante como persona sin techo, porque no tiene un hogar permanente. Y el hecho de no tener un hogar permanente puede llevar a problemas en la escuela, en el desempeño escolar. Y eso es lo que preocupa realmente en el sistema educativo, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que una definición sin techo, la que me vino a mí a la persona calle, o la definición que el Estado de la Florida usa para definir sin techo, que una u otra sean correctas o incorrectas. Las dos son correctas, ¿no? En función de los datos que están representando. Lo importante para recordar es que como periodistas, antes de visualizar los datos, tenemos que leer lo que se llaman los metadatos, la metodología, las funciones, las demarcaciones, y tenemos que interrogar a los creadores de esos datos para entender muy bien qué quieren decir realmente esos números. Una de las cosas que yo siempre recomiendo a los periodistas de datos es que siempre establezcan colaboraciones con expertos. Si uno está trabajando en una historia de economía, hacer una sería una colaboración con economistas. Si es demógrafos, pues con demógrafos, porque si no es muy fácil cometer errores. Y luego también es muy importante comunicarle estos aspectos de los datos al lector, porque si uno le presenta al lector simplemente estos dos mapas y dice estudiantes sin techo en Florida, probablemente el lector inmediatamente va a hacer lo que hice yo, porque me explicó cuál era la definición de esa palabra. Eso sería la capa de anotación, colocarle esas anotaciones, annotations, como conoce, la anotación, ¿no? A colocarle a estos mapas un texto que diga, bueno, sí, el estado de la Florida define una persona sin techo y ahí se colocaría la definición. Muchas veces falta en los productos periodísticos ligados estas explicaciones, ¿no? Y también falta a veces conocimiento por parte de los periodistas para visualizar los datos. Otro error muy común, que también está relacionado con comprender, entender los datos antes de visualizarlos, es la tendencia que tenemos los periodistas a simplificar en exceso. Porque yo con la educación periodística en Argentina, pero la educación periodística que yo recibí en España, hacía una insistencia excesiva en la palabra simplificar. Decía, no, la tarea del periodista es simplificar la realidad para que el lector la pueda entender, Y yo he llegado a la conclusión de que el uso de la palabra simplificar es negativo para el mundo del periodismo. El objetivo de un periodista no es simplificar. El objetivo de un periodista es aclarar, que es una cosa completamente diferente. Este gráfico que tenéis aquí es una simplificación. Es una simplificación que muestra la tasa de homicidios en Estados Unidos por 100.000 habitantes entre los años 1960 y 2015. Como ves, la línea sube, se queda muy alta en los años 70 y 80 y cae en los años 90, se mantiene estable en el año 2000 y luego en los últimos años, desde el año 2014 así, esa línea ha comenzado a subir de nuevo, hasta el punto de que si pudiésemos continuar la línea hasta el presente, la línea ha continuado subiendo. Los precios están aumentando en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sucede? Que esto, a pesar de que no es un gráfico incorrecto, no es incorrecto. Estos son los números y los números están representados claramente y bien, pero es una simplificación. ¿Por qué? Porque conduce a muchos lectores a decir, por el hecho de que la línea esté aumentando en los últimos años, ¿no? Conduce a muchos lectores y también a muchos periodistas a decir,
Estados Unidos se está volviendo un país más violento, ¿no? En cuestión de homicidios. El Estados Unidos es un país muy violento, ¿no? Pero no es violento de la misma forma en todos los sitios. Ese es el asunto, esa es la clave de estos datos. Cuando uno indaga en estos datos o cuando uno consulta con estadísticos que tratan este tipo de datos en Estados Unidos, estos estadísticos le explican a uno que si pudiésemos colocar en ese eje vertical, que como hoy representa la tasa de homicidios, si pudiésemos colocar en el eje vertical, digamos, todas las ciudades, la tasa de homicidio de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todas las regiones de Estados Unidos, esa tasa de homicidios, imaginémoslo como un montón de puntitos, cada uno de ellos representando un lugar, ¿no? La tasa de homicidios en Estados Unidos en la mayor parte de los lugares es relativamente baja y está más o menos alrededor de la tasa promedio nacional, o por debajo de esa tasa nacional. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué está aumentando homicidios? Porque hay ciertos lugares en Estados Unidos, ciertas ciudades, ciertos barrios, ciertos pueblos, en los que los homicidios han aumentado tantísimo por culpa de factores diversos, que si los intentásemos colocar en este eje vertical no podríamos, tendríamos que extender ese eje vertical muchísimo para poder colocar esos lugares puntitos en el gráfico. A eso se le llaman valores extremos en estadística, outliers. Un ejemplo que yo pongo siempre en mis clases para entender esta idea mejor es que si uno, por ejemplo, está en un bar y hay 9 personas y le preguntamos a esas 9 personas cuál es su salario, ¿no? Probablemente el salario, digamos, sea aproximadamente el salario promedio del país en el que estemos, ¿no? Pues en Estados Unidos creo que ahora son como $50.000 al año, salario promedio. Pues probablemente obtengamos, cuando promediamos esas personas, sea el salario promedio. Pero ahí de repente entra Elon Musk en el bar y de repente los datos, ¿no? Todo el mundo se vuelve un millonario. Bueno, pues esto es algo parecido. Esto que parece una tontería no es una tontería, porque es un error que los periodistas cometemos en exceso, constantemente. Le mostramos al lector esto sin explicarle esto. Y esto es tan importante como esto. Porque si no se entienden los datos, el lector no los va a entender, los va a interpretar mal. Por culpa de intentar simplificar en exceso, al final acabamos no informando, acabamos desinformando. Por eso hay que abandonar la idea de simplificar y en lugar de eso adoptar la idea de aclarar. Os voy a enseñar otro ejemplo que también simplifica las cosas, pero es yo creo que este ya enfocado en España y con resultados todavía más graves. En el año 2014, El País publicó en primera plana, a 4 o 5 columnas, el siguiente titular: el no a la independencia de Cataluña gana al sí a la independencia de Cataluña por primera vez desde 2012. Como podéis probablemente sabéis, Cataluña, España, en la que existe un movimiento independentista bastante fuerte, y cuando uno hace encuestas con la población catalana, y esto es algo que el gobierno catalán hace todos los años, hace una encuesta de opinión política, y una de las preguntas es: ¿usted quiere que Cataluña se convierta en un estado independiente o quiere que Cataluña continúe siendo de España, ¿no? una provincia una región de España, ¿no? Y los resultados suelen estar siempre más o menos equitativos, 50% no, 50% sí. La independencia a veces sube y es más alta que el no a la independencia, etcétera. De repente llega al país una vez, agarra los datos que realiza el gobierno catalán y titula: el no a la independencia gana o es superior al sí a la independencia en Cataluña. Bueno, ¿cuál es la evidencia presentada? Pues presenta un gráfico de tarta o de torta o de pizza en el que se muestra que el 45,3% en esta encuesta dice no a la independencia de Cataluña, el 44,5% dice sí, y luego hay un 10% de personas que no saben o que no quieren contestar a la pregunta, ¿no? Entonces parece que efectivamente más gente dice que no, que más gente dice que sí, ¿no? ¿Pero esto es cierto? Pues no, no lo es. ¿Por qué no? Por varios motivos. Bueno, por la historia del país, aquí os estoy poniendo la versión en inglés de la historia del país, pero si hacéis clic en este link os va a llevar a la historia en español. Hay una línea en esa historia. El gráfico de tarta, por cierto, lo he convertido en un gráfico de barras para ver los números, lo cerquita que están el no y el sí, ¿no? a la independencia, ¿no? Dice en una
esto es un error en periodismo, ¿no? Una línea de la historia dice, una mayoría en Cataluña rechazaría la secesión. Bueno, pues un 45% no es una mayoría, es una pluralidad, que es una cosa un poquito diferente, ¿no? Eso es lo primero, pero eso no es el principal error de la historia. El principal error de la historia, la propia historia, y la persona que escribió esa historia nos dice, el margen de error de esta encuesta es 3 puntos porcentuales, no 3%. ¿Okay? Eso es otro error muy común en periodismo. Hay una diferencia entre 3% y 3 puntos porcentuales. Es una diferencia, pues 2,95, lo redondeamos a 3. Es 3 puntos porcentuales. Y el propio autor de la nota dice, un dato relevante considerando la pequeña diferencia que existe entre el no y el sí a la independencia en Cataluña. Yo cuando vi esta historia me escandalicé. Yo dije, es que esto no se puede publicar así. Uno no puede titular eso. ¿Y por qué no puede titular eso? No puede titular eso porque cuando dos números que vienen de una encuesta basada en una muestra, hay que tomar en cuenta el error muestral y para eso hay que tener en cuenta lo que se llama el intervalo de confianza, de lo que forma parte el margen de error. Ese 3 puntos porcentuales que puede ser por encima del dato que estamos estimando o el dato que estamos estimando. Cuando un margen de error es relativamente grande y la diferencia de los números que queremos comparar es tan pequeñita, es muy probable que esa diferencia que estamos viendo sea simplemente el resultado de un error muestral. Es decir, lo que uno tiene que visualizar cuando ve un gráfico como eso es eso, algo que nos presenta la incertidumbre de los datos. A los periodistas nos da mucho miedo presentar incertidumbre a los lectores y deberíamos acostumbrarnos a hacerlo más. Primero tenemos que entender nosotros la incertidumbre y luego tenemos que comunicársela a los lectores. Es decir, en este caso podríamos decir, el organismo que está realizando estima que el 45% de la población catalana diría que no a la independencia, pero hay un error muestral. Ese número puede ser mayor o puede ser menor. Y no podemos decir, no se puede decir que el no es superior al sí. De la misma manera que tampoco se puede decir que el sí es superior al no, porque los números están demasiado cerca y el intervalo de confianza es muy amplio. Todo lo que podríamos decir, o que si yo fuese el director del país, que no lo quiero ser ni nunca lo querré ser, pero si lo quisiese ser, el titular que yo, porque no me gusta, no me gusta dirigir a nadie, sino yo hacer mi propio trabajo, ¿no? Pero si yo tuviese que escribir ese título, lo que escribiría es que están empatados el no y el sí, y ya está. Y con eso uno lo arregla, uno arregla un error. Esto es un error garrafal. Esto es el equivalente y ahora me voy a arriesgar a ser un poco polémico aquí. Pero esto es el equivalente de escribir una nota llena de faltas de ortografía. Es exactamente eso. Los periodistas le damos una importancia merecida a la calidad de la escritura y a la precisión a la hora de escribir, pero no le damos la misma importancia a la precisión a la hora de analizar los números o a la hora de presentar estos números. Esto lo que transmite es una falta de educación. Si uno no sabe lo que es un margen de error, si uno no sabe cómo calcular una diferencia porcentual, por ejemplo, si uno no entiende la diferencia entre un porcentaje y puntos porcentuales, ¿no? Eso es el equivalente a no saber escribir. Es equivalente a no saber escribir. Son conceptos tan básicos, tan elementales, que deben formar parte, yo creo, de cualquier educación periodística. Ahora bien, si a vosotras o a vosotros estos conceptos os suenan un poco nuevos o extraños, tampoco os preocupéis. Fueron nuevos para mí, porque esto no lo aprendí en la escuela de periodismo. Lo tuve que aprender después, a duras penas, cometiendo errores, leyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego os pasaré recursos que os pueden ayudar a entender estas cosas. Bueno, y una vez que uno entiende los datos es cuando uno se puede poner realmente a visualizarlos. Cuando uno ya ha leído su metadata, su esto, se pueden poner a visualizarlos y empezar a ver, pues por ejemplo, cómo codificar esos datos, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de la forma que yo razono sobre esto, ¿no? Codificar quiero decir elegir el tipo de gráfico más adecuado. Debo usar un gráfico de torta, un gráfico de barra, un gráfico de línea. ¿Cómo se toman esas decisiones, ¿no? Os voy a dar solo una pequeña pista de cómo se hace, basado en este razonamiento. Fijaos, este es un gráfico que lo publicó uno de los organismos de la Unión Europea hace algunos años, ¿no? Yo hice un trabajo
para ellos, me trabajo para clientes, les pido a los clientes que me manden ejemplos de sus trabajos para echarles una ojeada y comentarlos y esto, y me mandaron este gráfico de Tarta que muestra de todos los inmigrantes que llegaron a Grecia en el año 2016, qué porcentaje llegaron de diferentes países. Como podéis ver inmediatamente, aproximadamente de los inmigrantes que llegaron a Grecia en 2016 vinieron de Siria, eso se ve inmediatamente, y el resto vinieron de otros países, ¿no? Estos son los porcentajes, por cierto, de ese gráfico, ¿eh? Casi la mitad vinieron de Siria. Y cuando vi este gráfico, los autores del gráfico me preguntan, ¿es que esto es un buen gráfico, un mal gráfico? Y la respuesta a esa pregunta siempre tiene que ser que los gráficos nunca son buenos y malos, digamos, en un nivel abstracto. Siempre son mejores o peores en función de lo que queramos comunicar. La forma en la que yo razoné sobre este gráfico es la siguiente. Vamos a suponer que el objetivo que tú tenías colgaste este gráfico es mostrar eso que acabo yo de ver, que aproximadamente la mitad de estos inmigrantes llegaron de Siria y la otra mitad llegaron de otros países. Si eso es lo que quieres comunicar con ese gráfico, este gráfico funciona bien, se ve inmediatamente esa historia. Lo que se podría hacer es, digamos, enfatizar tal vez un poquito más, coloreando Siria de un color muy fuerte y los otros países con un color un poquito más tenue, ¿no? Un gris o algo así, todos iguales, para enfatizar esa historia de mitad y mitad. Pero vamos a suponer que ese no es el objetivo. Vamos a suponer que el objetivo que tú tienes cuando vas a crear ese gráfico no es mostrar ese total y la mitad. Vamos a suponer que lo que quieres que el lector sea capaz de hacer es comparar países unos con los otros, ¿no? Estimar, ¿no? Conjeturar cuál es el porcentaje de cada uno de estos países. Siria es más o menos obvio, se ve perfectamente que se aproxima al 50%. Afganistán parece que es un cuarto, un 24, 25, esos dos son fáciles. Pero ahora, intentad estimar el tamaño del resto de segmentos. Es mucho más difícil. O intentad comparar los segmentos los unos con los otros. Y os garantizo que lo que vais a tener que hacer es guiñar un ojo así, empezar a hacer esto con los dedos para poder comparar los segmentos los unos con los otros. Sabemos, porque hay evidencia científica, que los gráficos de tarta o de torta no son buenos para comparar, no funcionan para comparar. Cuando queremos comparar, es mejor hacer otro tipo de gráfico. Por ejemplo, un gráfico de barras, ¿no? Y vamos a suponer ahora, dije en aquel momento, que el objetivo del gráfico que estamos diseñando no es mostrar partes de un todo, como podemos hacer en un gráfico de tarta, no es comparar, como podríamos hacer en un gráfico de barra. Vamos a suponer que el objetivo del gráfico que estamos diseñando es mostrar dónde estos países están, porque mucha gente no sabe dónde están estos países, y tal vez visualizar si la proximidad de estos países a Grecia está más o menos relacionada con el porcentaje de personas de esos países que llegan a Grecia. En ese caso, lo que tendríamos que diseñar tal vez fuese un mapa. Y basado en este ejercicio tan simple, yo diseñé tres completamente diferentes. El gráfico de tarta original, que nos sirve para ver el total y la mitad y mitad. El gráfico de barras, que nos sirve para comparar, porque aunque no leáis los números, os garantizo que las barras las vais a poder comparar sin guiñar el ojo. Las barras son muy fáciles de comparar las unas a las otras, mucho más que los segmentos de la tarta. Y el mapa para mostrar las localizaciones de los países. Un ejercicio para mostrar que la forma de razonar sobre escoger, sobre elegir las formas gráficas adecuadas para representar los datos, tiene que estar basada siempre en un pensamiento de cuál es el objetivo de este gráfico, cuál es el propósito de este gráfico, qué es lo que quiero revelar con este gráfico. Evitar lo que sucede muchas veces, que yo llamo trabajar con piloto automático, que es uno abre unos datos, ve que esos datos suman 100% y automáticamente se va a diseñar un gráfico de torta o un gráfico de tarta o de pizza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los datos suman 100%. Bueno, pues no, a lo mejor la solución para representar los datos es un mapa o un gráfico de barra, en función del propósito. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, como la charla tiene que ser relativamente corta, esto es algo que me ocupa en mis clases 2 o 3 semanas, ¿no? El proceso de enseñar cómo razonar sobre estas ideas, sobre este proceso. Lo que os voy a dejar sobre la mesa es un par de recursos. Uno de ellos es lo que se llama el Visual Vocabulary, que es un póster que diseñó el departamento de gráficos del Financial Times, el diario financiero del Reino Unido. Este es un póster, por cierto, que si tenéis la oportunidad de visitar las oficinas del Financial Times, lo vais a ver impreso y enmarcado en las paredes de la oficina, porque lo usan para tomar decisiones sobre visualización. Fijaos
uno de los iconitos, y esto se puede bajar gratuitamente en este link de aquí, en un PDF de alta resolución. Cada uno de los iconitos nos representa los tipos de gráficos más tradicionales, el gráfico de barras, el gráfico de línea, pero luego están organizados en columnas. Y si os fijáis en las cabeceras de las columnas, estas cabeceras se corresponden con el objetivo, que suelen ser, es que estos gráficos suelen ser útiles para representar, ¿no? Entonces lo usan de la forma siguiente. Estamos haciendo una historia sobre la variación del valor en bolsa de una compañía en los últimos 10 años. Bueno, pues eso es una historia cambio a lo largo del tiempo. Entonces probablemente querramos usar uno de estos gráficos. O estamos haciendo una historia en la que comparamos varias compañías. Bueno, pues eso es una historia relacionada con la magnitud. Probablemente querramos usar uno de estos gráficos, ¿no? Es ese proceso de pensar, ¿no? De qué queremos ver, qué queremos mostrar y ahora cómo lo vamos a mostrar. Y otro recurso también muy útil es el Data Visualization Catalog, que es básicamente una lección de los gráficos estadísticos y mapas estadísticos más comunes en el vocabulario de la visualización. Cada uno de estos iconos es un botón, podéis hacer clic en ese botón después cuando visitéis la página, y cada uno contiene un pequeño artículo que explica cómo y cuándo usar cada uno de los tipos de gráfico más comunes en visualización de datos. Rápidamente, también hay que considerar relacionadas con la organización de los objetos, con las anotaciones. Entonces vamos a echar una ojeada a algunos ejemplos sobre esto. También es importante en visualización pensar en cómo organizamos los datos y cómo los elementos de un gráfico, ¿no? Y cómo los distribuimos, ¿no? De una forma que sea lo más clara posible. Esto es un gráfico también que yo vi hace años, ¿no? Que muestra la evolución de un número, de una cantidad, el Revenue to GDP Ratio. No me preguntéis qué es porque no lo recuerdo, pero está mostrando la evolución de ese número en diferentes países del África subsahariana. Como veis, cada una de las líneas representa un país, algunos países suben, otros países bajan. El promedio del África subsahariana está por el medio, más o menos, es la última línea que tenemos ahí en la leyenda, etcétera. Bueno, pues este gráfico es el resultado de dejar que el programa de software tome decisiones por nosotros, porque ese programa de software ha agregado todas las líneas en un único gráfico. Y el resultado es que no es un gráfico incorrecto, pero es un gráfico que si el lector quiere ver la evolución de cada país por separado, le estamos forzando a usar de nuevo el dedo para trazar ese país, porque tenemos tantas líneas, ¿no? Sobreponiéndose las unas a las otras, que es imposible distinguir unos países de otros, ¿no? Y si ese es el objetivo, mostración de cada uno de los países como una entidad independiente, probablemente sea importante pensar en cómo distribuir esos elementos de ese gráfico y tal vez en vez de crear un único gráfico, aglutinando todas las líneas juntas, separarlos, ¿no? Crear un pequeño gráfico estadístico para cada uno de los países, de tal manera que es capaz de ver la evolución de cada uno de los países independientemente de los otros. Esto es lo que quiero decir por pensar en cómo se distribuyen los objetos, cómo se organizan los objetos. También es importante pensar en las anotaciones, en el texto, y en la distribución de los objetos en función de ese texto. Y sí, transformar también en la visualización en una narrativa. Esto es algo que yo hago constantemente. Este es un gráfico que yo hice hace pues, más de una década, ¿no? Es un gráfico que muestra la evolución demográfica de Brasil. Esto se publicó en 2010, cuando el censo brasileño publicó los datos más recientes en la época. Y en este póster, porque estos son 2 páginas de la revista, es un gráfico muy grande, ¿no? Que muestra un montón de datos diferentes. La primera mitad del gráfico es, digamos, los datos que habíamos recibido, ¿no? La variación poblacional de Brasil a nivel nacional, que son esas dos barras en la esquina inferior izquierda, ¿no? La evolución entre el año 2000 y 2010. En el nivel estatal, Brasil está dividido en 27 estados y veis que hay una tabla ahí que muestra la variación poblacional de Brasil estado por estado y luego la variación local, ¿no? Dónde creció y dónde decreció la población. Bueno, pues esto está bien, ¿no? Pero realmente no es una historia, lo que realmente llamamos nosotros en periodismo una historia. Eso está más relacionado con la palabra narración. Y a mí me gusta mucho, cuando es posible, y no siempre es posible, poner los datos en contexto y darle al lector más información para que entienda el significado de esos datos, ¿no? Y esto es solamente para mostraros un ejemplo de cómo generalmente hago esto, ¿no?
Otro punto que se veía en los datos, además de la variación poblacional, el crecimiento me sale en portugués ahora, poblacional de Brasil, había otro dato que era la tasa de fertilidad de Brasil. La tasa de fertilidad es el número promedio de hijos por mujer en un país, ¿no? En España es muy bajo, como posiblemente sabéis, esa tasa es un hijo más o menos, un hijo por familia. En países, por ejemplo, como Estados Unidos es 1.7, ese es el promedio, creo que es ahora 1.8. En Argentina no sé cómo está, pero si uno se va, por ejemplo, a países africanos muy pobres o del sudeste asiático, países relativamente empobrecidos, esa tasa de fertilidad, el número promedio de hijos por mujer es muy alto, 5 o 6 hijos, etc. Bueno, pues en la época, yo cuando vi el número de Brasil, ahora os voy a enseñar el número de Brasil, hice una especie como de encuesta informal entre gente, entre propios brasileños, preguntándoles, ¿cuál crees tú que es la tasa de fertilidad de Brasil? ¿Cuál es el número promedio de hijos mujer? Cuando uno toma el número de niños y el número de mujeres, divides uno por otro, ¿cuál es el promedio, no? Y los números que obtuve en esa encuesta no científica eran más o menos, variaban entre 2.5 hijos por mujer, 3 hijos por mujer más o menos, etc. Es decir, que había una idea como que Brasil, digamos, no es un país equivalente a los países europeos, donde la tasa de fertilidad es muy baja, los países occidentales europeos, donde la tasa de fertilidad es muy baja, pero tampoco es un país comparable, digamos, a, pues no sé, a países empobrecidos, por desgracia, en África. Es algo más o menos por el medio, ¿no? Cuando en realidad Brasil ha experimentado una de la fertilidad más radical en los últimos años, ¿no? Y esto muchos brasileños no lo sabían. La tasa de fertilidad de Brasil cayó desde 6 hijos por mujer en los años 50 a hoy en día, bueno, en la época era 1.9, pero hoy es 1.8. Lo cual es casi comparable a Estados Unidos. Esta tasa ha caído tanto que está previsto que Brasil, la población de Brasil, continúa, o en la época, pues esto fue hace 10 años, recordad, la población, está previsto que la población continúe creciendo hasta aproximadamente el año 2030 y a partir de ahí empieza a caer. Y cuando uno ve las pirámides poblacionales, la pirámide poblacional de Brasil ahora mismo parece un triángulo, ¿no? Esos son los dos gráficos que veis ahí en la parte derecha en el medio. Un triángulo, lo que quiere decir que hay muchos niños en la base del triángulo y poca gente adulta y sobre todo poca gente de edad en la cúspide de la pirámide. Pero la pirámide que está prevista para 2050 parece un cuadrado. Se expande la cantidad de personas de de edad. Esto va a suponer pues, una cierta presión sobre las finanzas públicas del país, porque Brasil, pues como Argentina supongo, y como España, pues tiene, pues, por ejemplo, un sistema de retiro, un sistema de jubilación público, tiene sistema de salud público, tiene muchos servicios públicos y esos servicios se pagan por medio de impuestos. Y claro, si uno tiene una población en la que la población en edad laboral decrece y la población jubilada crece, pues eso va a poner muchas presiones en las finanzas públicas. Bueno, pues lo que os acabo de contar es una historia. No tenéis ni siquiera que ver los datos. Os acabo de contar la narración. Eso es la capa de narración, la capa de anotación. Porque este gráfico lo creamos en su época siguiendo, digamos, un truco que probablemente muchos de vosotros usáis para escribir las historias, yo también lo uso para crear mis visualizaciones, que es que antes de ponerme a escribir, primero hago una lista de las cosas que quiero contar y luego las organizo, digamos, jerárquicamente, empezando desde la más importante a la menos importante. Es decir, la técnica periodística tradicional de una pirámide invertida o de una narración secuencial se puede aplicar también, y en muchos casos se debe aplicar también, a la visualización de datos. Muchas veces es muy útil, esto es una técnica que le enseñan a los estudiantes, es muy útil empezar a pensar primero en una frase muy larga que resuma lo que queremos decir. La población de Brasil creció entre el año tal y cual, pero la tasa es por debajo de lo esperado y esto, una consecuencia va a ser que la población va a empezar a decrecer y también se va a volver de mucho más edad, esto va a poner presión en las finanzas públicas. Eso es la frase muy larga. Y luego la subdividimos, esa frase, agarramos los pedacitos de esa frase y podemos transformar cada uno de los pedacitos de esa frase en los titulares de cada una de las secciones de esta visualización de datos. Y luego mostramos la visualización. Esto es un ejemplo de cómo yo estructuro las visualizaciones, porque cuando yo creo mis visualizaciones, generalmente no empiezo visualizando nada. Empiezo primero entendiendo los datos
luego extrayendo las historias de esos datos, estructurando las narraciones que yo creo que le pueden ayudar a entender mejor qué cosas esos datos esconden y luego lo visualizo. Es decir, no empiezo con los gráficos. El gráfico es algo que viene casi a la mitad del proceso creativo de esa visualización. Y por último, ya para cerrar un poco digamos, esta overview de la visualización, es también importante pensar en diseño visual, es decir, en tipografía, colores. En esto no voy a entrar con mucha profundidad, algunos de los recursos que os voy a dar más tarde os van a ayudar a entender mejor el diseño visual, pero pensar en el diseño de los gráficos una cierta calidad visual. Os voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. Esto es un gráfico que lo publicó la Unión Europea en un informe hace años, un gráfico estadístico. Fijaos en el texto de la derecha, ¿no? En la leyenda de ese gráfico. Yo no sé a vosotros, o a vosotras, pero a mí me da una impresión de desorden, ¿no? De desorden esa leyenda, ¿no? Esto es lo que pasa cuando uno se pone a escribir en Excel y deja que Excel corte las líneas y comienza una nueva línea donde al software le da la gana, ¿no? Es decir, le estamos dejando al software que tome decisiones por nosotros. ¿Cómo tomamos una decisión consciente nosotros mismos? Bueno, pues si nos fijamos en esa leyenda, vamos a ver que cada una de las piezas de esa leyenda, no catch decorations, paper catch decorations, cada una se subdivide en dos elementos. La leyenda, que es la primera parte de esa frase, y luego un paréntesis. Cada una de estas cosas tiene un paréntesis. Esas son dos cosas diferentes. ¿Cuánto mejor esa leyenda va a quedar si simplemente hacemos el siguiente cambio? Hacemos eso. Comparemos esto con esto. Visualmente es mucho mejor, se lee mucho más claramente, establecemos una mejor jerarquía entre los dos elementos visuales. Esto es diseño. El diseño gráfico, y sobre esto podríamos tener un día un taller entero sobre esto. El diseño gráfico no consiste, como muchos periodistas piensan, en hacer las cosas más bonitas o en embellecer las cosas. Ese suele ser uno de los resultados del diseño gráfico, ¿eh? Pero el diseño gráfico en lo que consiste es en la mejor estructuración de los elementos dentro de una página para que el lector los pueda entender de forma más cómoda y de forma más clara, ¿no? Bueno, os he enseñado otro ejemplo, pero lo vamos a pasar. Esto es un póster que crearon estudiantes aquí de la Universidad de Miami hace tiempo, y yo les hice un rediseño rápido, el antes y después, para mostrarles una serie de principios de gráfico, jerarquía de los elementos visuales, uso de espacios en blanco, es decir, los márgenes, no usar cajas de fondo para todo, que acumulan un montón de cosas, crear diseños que sean un poquito más limpios. Bueno, esto que os decía del diseño, que no es una cuestión de embellecer las cosas, sino de hacer las cosas más claras y más legibles, no quiere decir que la visualización no tenga un componente creativo. Lo tiene, la visualización tiene un componente creativo de la misma forma que la escritura tiene un componente creativo. Y de hecho hay gente que digamos que profundiza en este aspecto creativo de la visualización, ¿no? Os voy a poner solamente un ejemplo. Jaime Serra es un visualizador de datos catalán, español, que ahora mismo vive en Cataluña, que es tanto un visualizador periodístico, ha trabajado para muchos medios de comunicación, completamente capaz de crear gráficos estadísticos tradicionales de barras de líneas, pero también tiene una carrera adicional como artista gráfico. Ha hecho pues, muchas exposiciones a lo largo del mundo. Jaime, por cierto, fue el director de gráficos del diario Clarín en los años 90 y se le considera pionero por, digamos, intentar integrar lo artístico con lo periodístico, ¿no? Este es un gráfico famosísimo que Jaime diseñó en los años 90 y que yo reproduzco en el publico en noviembre, sobre la ballena franca. Hay una historia preciosa por detrás de este gráfico que cuento en el libro, Pero bueno, como podéis ver, no es una infografía tradicional, ¿no? No usa ese lenguaje, digamos, vectorial. No, intenta hacer una cosa más artística con la visualización. Siempre que tengamos claras las prioridades, que es informar, le podemos introducir también a las visualizaciones un aspecto más artístico. Esto es algo que en Argentina yo creo que hasta hoy en día
es bastante común, no solo gracias al trabajo de Jaime, sino o también al de gente como por ejemplo Pablo Losky, que trabaja, donde trabaja Pablo. Trabajaba antes para el Clarín y ahora está en La Nación. Bueno, Pablo está en La Nación. Y también Está en tiene La un Nación. estilo, sí, está en La Nación. También tiene un estilo también que combina lo artístico con lo artístico con lo periodístico, ¿no? Jaime a veces lleva hasta el extremo lo artístico, ¿no? Por ejemplo, uno de mis gráficos preferidos de Jaime, que lo reproduzco también en el libro, es un gráfico que él creó para visualizar la cantidad de café que bebe en un año. Y para visualizar eso, no usó un gráfico de línea, por ejemplo, como habría hecho yo, ¿no? Un gráfico de línea que muestra la cantidad de café que yo bebo todos los días, ¿no? Lo que hizo fue un gráfico físico a través de manchas de café, manchas de las tazas de café sobre páginas, cada una de esas páginas representando un mes, que dobló para crear como una especie como de páginas de un calendario, y luego depositando la taza de café para dejar manchas de café, para que se vea cuántas tazas de café estaba bebiendo en cada uno de los días del año. Esto es maravilloso y es un ejemplo de cuán lejos podemos llevar la expresividad del lenguaje, de la visualización, para hacerlo también en ocasiones más humano, ¿no? Y para hacer sonreír al lector, a veces incluso, porque la sonrisa es una forma de establecer un contacto empático con los lectores. Bueno, esto es el final de la presentación. Ahora muy rápidamente os voy a enseñar los materiales extra e inmediatamente os voy a compartir el link a estas imágenes. Materiales extra, aquí os he incluido links a 3 herramientas muy básicas. Si queréis empezar a practicar con visualización, estas 3 herramientas, Data Wrapper, Flourish y Rowgraphs, son herramientas de visualización relativamente sencillas de usar, cualquier persona las puede usar, y todas estas empresas que producen estas herramientas proporcionan tutoriales de cómo usar estas herramientas. Es decir, solo necesitáis unos datos que visualizar, vais a la herramienta, veis un tutorial que lleva media hora o una hora e inmediatamente podéis poneros a visualizar. También os he incluido un vínculo a un Dropbox, a una carpeta de Dropbox que contiene una multitud de artículos, incluso algunos libros sobre visualización. Esto es, digamos, mi lista de lecturas que les doy a los estudiantes todos los semestres aquí de la Universidad de Miami. Solo con el contenido de esta carpeta vais a tener para meses, para continuar aprendiendo sobre visualización. Si estáis interesados en visualización, también que siguieseis el trabajo de la Asociación de Visualización de Datos, que es una asociación mundial, el Data Visualization Society. Tienen una publicación que se llama Nightingale, que es una revista online que publica regularmente artículos sobre teoría de la visualización, ejemplos de visualización, etcétera. Es muy, muy útil y muy interesante. Y luego algunos recursos sobre accesibilidad en la visualización, que es un asunto en el que yo estoy empezando ahora a interesarme en los últimos años, cómo hacer nuestras visualizaciones más accesibles para gente, por ejemplo, que tiene dificultades visuales, etcétera. Estos links aquí son artículos que enseñan, dan recomendaciones sobre cómo hacer visualizaciones más accesibles. Y por último, un par de libros que están disponibles online gratuitamente, legalmente los podéis bajar. Sobre todo Fundamentals of Data Visualization, esta es una introducción muy buena a la visualización de datos que expande básicamente y profundiza en gran medida en todos los contenidos que os he estado aquí. Y bueno, con eso cierro. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Si me des un minuto, voy a colocar en el chat el vínculo a la presentación para que todos lo podáis bajar. Y nada, pues yo creo que empezamos ahora con un turno de preguntas, ¿no? Juan Pablo, dime tú. Buenísimo, Alberto, acá. Ahora me toca la parte de la moderación a mí. Bueno, muy Muchísimas bien, gracias. Clara. Gracias a ti. No hay problema. Muchísimas gracias por la presentación, la verdad es que fue sumamente clara y esclarecedora de un montón de temas sobre el que, por lo menos con varios y varias periodistas que incluso están acá hoy, estuvimos charlando y bueno, la intriga de cómo poder utilizar estas herramientas de la mejor manera. Así que muchísimas gracias, incluso también por compartir todos los recursos que mostraste recién. Seguramente los vamos a estar compartiendo a todas las personas que se inscribieron a la charla
¿Sí? así los tienen a disposición. Tengo algunas preguntas que fueron surgiendo en el chat, así que si te parece te voy comentando algunas y lo vamos charlando. Perfecto. Las primeras dos, bueno, la primera tiene que ver con, bueno, son dos preguntas bastante relacionadas. La primera es cómo una de las personas en el chat consultaba cómo hacer para que no abrumar a los y las lectoras con las visualizaciones periodísticas. Y al mismo tiempo, otra pregunta que también está bastante relacionada es como, cómo o dónde crees vos o dónde considerás que puede ser, teniendo en cuenta que por ahí la visualización está en el medio de una nota periodística, ¿dónde crees que puede ser la mejor o la mejor posición donde puede estar localizada la visualización? No sé si tenés alguna recomendación en Sí, relación a sí, eso. sí, sí. Con relación a la primera pregunta de cómo no abrumar a los lectores, me gustaría hacer una observación primero. Los periodistas nos da miedo abrumar a los lectores con nuestras visualizaciones, pero no nos da tanto miedo abrumarlos con nuestras notas. Es decir, ¿por qué un lector se va a sentir abrumado por una visualización cuando no se va a sentir abrumado por una historia de 1000 palabras? A mí me abruma más la historia de 1000 palabras. Probablemente no me la vaya a leer, pero no nos preocupa tanto eso. Entonces, ¿por qué nos preocupa una cosa y no la otra? ¿No? Eso es lo que a veces nos lleva a escribir de más y visualizar de menos, o a introducir mucha complejidad en la historia escrita, pero simplificar en exceso la visualización, ¿no? Y no es así. Yo no digo que haya que escribir menos, de todas maneras, ¿eh? A mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, pero tenemos el mismo nivel de madurez. No puede ser que escribamos una nota para adultos, pero los gráficos que incluimos en la nota sean para niños. No, los dos tienen que estar, digamos, al mismo nivel de madurez mental, ¿no? Ahora bien, eso no quiere decir tampoco que tengamos que crear visualizaciones extremadamente complejas. Es decir, también tenemos que pensar periodísticamente. Es decir, que esto es algo en lo que hago mucho hincapié también en las clases. El diseñar, al igual que el escribir, no es solamente diseñar, al igual que no es solamente escribir la escritura. La escritura es escritura y edición. La visualización es lo mismo, visualización y edición. Es decir, siempre hay un término medio en mostrar demasiado y mostrar demasiado poco. Cada gráfico es diferente, lógicamente, pero tenemos que encontrar un grado intermedio. Recordad el ejemplo de la tasa de homicidios. El gráfico original es una simplificación, clarísima. Ahora, tampoco haría falta mostrar la tasa de homicidios en cada uno de los puntos del país, ¿no? Bastaría con mostrar la tasa de homicidios nacional, pero advirtiéndole al lector, tenga cuidado, el 90% de los lugares están aquí y es solo este 10%, me estoy inventando este número, ¿no? Es solo este 10% de lugares que está haciendo que esa tasa de homicidios aumente. Ahí es donde encontramos el término medio entre enseñar demasiado poco o enseñar demasiado, ¿no? Entonces, eso es una tarea de edición, es algo completamente subjetivo que tiene que ser un poco el producto del diálogo interno que siempre tenemos en las redacciones. La tendencia, de todas maneras, de la mayoría de los periodistas es simplificar en exceso y no mostrar demasiado, ¿no? También hay ciertas técnicas que se pueden usar también para evitar el sentirse abrumado por la cantidad de datos, que es secuenciar las cosas, no mostrarlo todo de golpe, sino mostrar primero un gráfico, luego otro gráfico, luego otro gráfico, luego otro gráfico, siguiendo un poco digamos, la técnica narrativa, ¿no? Y eso también forma parte de la escritura y forma parte de la edición. Y luego la segunda pregunta es, ¿dónde colocar el gráfico? Bueno, pues donde el gráfico sea importante, ¿no? De todas maneras, si uno, por ejemplo, tiene un buen mapa en una historia, es bueno empezar la historia con el mapa, porque el lector, de nuevo, se siente atraído por esos elementos visuales. Un buen gráfico estadístico, por ejemplo, que interesante, que contenga muchos datos, es aconsejable empezar la historia con eso. Pero claro, puede ser que lo más importante de la historia, que de nuevo ahí entra la edición, ¿no? La edición periodística, puede ser que lo más importante de la historia sea el lead de la historia y que el gráfico sea algo completamente secundario que es complementario a la historia. Y eso me lleva, por cierto, a otro pensamiento. Los periodistas tendemos a hablar mucho, yo no sé, yo es que soy muy viejo ya, me acuerdo de todas estos libros que llamamos en la Facultad de Periodismo, un tipo que se llama Martínez Alberto, se tenía este libro de Introducción al Periodismo que era un ladrillo que no había quien se lo leyese. Y este hombre, con todos mis respetos, ¿no?, hablaba de
géneros periodísticos y géneros complementarios. Y como géneros complementarios llamaba, por ejemplo, la visualización de datos, ¿no? Es decir, que hay, digamos, los géneros nobles y luego los plebeyos en el periodismo, ¿no? Siempre dando la idea de que un gráfico es siempre complementario a la nota. Bueno, pues en ocasiones sí, un gráfico tiene que, la nota es lo principal y el gráfico tiene que ser complementario a la nota. Pero dependiendo del tipo de historia, a lo mejor tiene que ser al revés. El gráfico tiene que ser lo principal, porque es lo que, digamos, lo principal de la historia, y la nota tiene que ser secundaria a ese gráfico. ¿Cuál es la decisión adecuada? No hay una decisión adecuada, cada historia es completamente diferente. He ahí una clave que lleva a hablar un poco de la organización dentro de las redacciones. Cuando yo trabajé en Brasil, por ejemplo, uno de los impulsos es un poco un cambio cultural, porque en la época a la gente que hacía gráficos se le llamaba el departamento de arte. Y yo decía, a mí me encanta el arte, pero yo no hago arte, yo hago periodismo. Lo que pasa es que hago periodismo visual, lo mío no es arte. Y había esto del arte de que el periodista estaba aquí y los artistas estaban aquí abajo, ¿no? Y los artistas, entre comillas, hacían cosas para incluir en las notas de los periodistas. Ese modelo vertical, jerárquico, en el que los redactores y editores de texto están aquí y los editores gráficos están aquí abajo, no funciona. Si uno ve o piensa en los lugares que más admiramos en cuestión de visualización de datos, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, cualquier otro, el Clarín, supongo, o La Nación, seguro, el modelo no es vertical, el modelo es horizontal. Los periodistas que escriben y los periodistas que visualizan están al mismo nivel y colaboran en las notas, precisamente para determinar cuándo hay que dar más énfasis al texto, cuándo hay que dar más énfasis al vídeo, cuándo hay que dar más énfasis. Eso solamente se puede hacer si hay una estructura horizontal en la redacción. Bueno, podría continuar y ya me estoy yendo más allá de la pregunta que me hicieron. No, súper interesante, Alberto, gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con el papel que juega la ética en la visualización de datos. ¿Qué opinión tenés Pues al en la máquina de respecto? periodismo. Pues por eso escribí un libro que se llama Cómo mienten los gráficos, ¿no? Ese libro es todo eso, ¿no? Que, de todas maneras, ese libro se titula How Chats Lie, Cómo mienten los gráficos, pero el título es un poco una broma, porque el contenido del libro no es tanto cómo cierta gente usa los gráficos para mentir. Porque eso es poco común, ¿no? Hay mucha gente que los hay, lógicamente hay gente que miente con los gráficos, ¿no? Pero generalmente los gráficos, entre comillas, mentirosos, no son el producto de alguien que quiere mentir a propósito. Suelen ser el producto de alguien que no sabe diseñar bien las cosas y que acaba el gráfico de los tasas de homicidios, ¿no? Ese gráfico de homicidios está bien, no está mal diseñado, pero como no incluye una cantidad de información suficiente para entender la historia, acaba engañando o acaba haciendo que los lectores se engañen a sí mismos con lo que están viendo, ¿no? Ahí es la clave, está la clave de ese libro. Entonces, el pensar éticamente, es igual que en periodismo, lógicamente uno no debe mentir, ¿no? Pero uno también, como parte de la ética, tiene que hacer también un esfuerzo para que los gráficos sean comprensibles a los lectores, ¿no? De nuevo, no simplificando, sino intentando hallar ese equilibrio entre simplificación y aclaración, ¿no? Ese es, digamos, el debate ético en este mundo. Estoy viendo otras preguntas ahí apareciendo. Ay, sí, justo aparecieron dos Pero tú me preguntas dices cuál. súper interesantes. No, las dos son súper interesantes. Por ahí podemos empezar con la primera que habla, como hace esta pregunta de si el gráfico debe aclarar el texto de la nota o la nota debe autoabastecerse independientemente de la Sí, visualización de datos. sí. Sobre esto habría mucho que hablar, pero a mí me gusta mucho integrar las cosas. Es decir, que el texto se hable con el gráfico y el gráfico se hable con el texto. Es decir, que el gráfico esté integrado orgánicamente en la nota y que, por ejemplo, el párrafo precedente al gráfico diga, según tal agencia, los números de desempleo son tal y cual y cual y cual, ahora vea los números de desempleo y se muestra ese gráfico, ¿no? De tal manera que se integran orgánicamente, lo visual y lo textual. No repetir en el texto lo que el gráfico muestra, lógicamente, porque eso sería redundante, pero sí decir en el texto, digamos, los puntos principales del gráfico, ¿no? El desempleo creció un 70% y ahora vea el gráfico de cómo evolucionó a lo largo de los últimos años para verlo más detalle. La forma de hacer eso es
esa integración orgánica, lo textual y lo visual, solamente se puede hacer bien en esa estructura horizontal, no jerárquica que explicaba antes, ¿no? En el que a la mesa se sientan la gente que desarrolla las historias juntos, el visualizador, el diseñador, el reportero, el editor, todos juntos intentando pensar cómo integrar los diferentes elementos dentro de ese gráfico. Hay otra pregunta sobre mapas, creo, ¿no? Sí, dice Camila, ¿te interesa cómo crear visualizaciones que incluyen mapas? ¿Hay alguna diferencia marcada en la creación de gráficos estadísticos de mapas? Realmente sí, o sea, hay herramientas, las que os puse ahí, Data Wrapper, Flourish, etcétera, se centran más, digamos, en los gráficos estadísticos, los gráficos de línea, de barra, etcétera, tienen de todas maneras capacidad de crear mapas estadísticos, ¿eh? Tanto Flourish como Data Wrapper tienen módulos, tienen elementos para crear mapas estadísticos. De tal forma que, aunque el énfasis está más en los gráficos estadísticos, también se pueden crear mapas con esas herramientas. Ahora, si lo que te interesa es crear mapas realmente en nivel profesional, ahí en algún momento vas a tener que entrar en digamos, en una familia de herramientas que se llaman sistemas de información geográfica. En inglés sería GIS, ¿no? Hay una herramienta gratuita de GIS que se llama Quantum GIS, lo he puesto ahí en el chat, QGIS, que lo puedes encontrar fácilmente. Es open source, es de código abierto, es gratuita y también la página contiene tutoriales, ¿no? Pero bueno, para dar los primeros pasos con mapas, las herramientas que os he proporcionado, Flourish, Data Wrapper, las dos son capaces de crear mapas estadísticos. Ahí, Clary, si me permitís, sumo una Adelante. inquietud mía, un poco para volver a Alberto, tal vez a los inicios de la charla, pero te quería preguntar si también nos podés ayudar, sobre todo en el tema de criterio, en cuándo una historia cumple el requisito para empezar a incorporarle datos. Mira, ¿A partir de qué momento? hay un criterio clarísimo. Que yo siempre cuento la historia. Una historia, yo hasta hace unos años estaba suscrito a la revista New Yorker, que como sabéis no incluye muchas imágenes, ¿no? Y recuerdo leer una historia de Malcolm Gladwell que hablaba, no recuerdo de qué era, pero recuerdo que la historia incluía párrafos enteros describiendo el contenido de un mapa. Imagínese un mapa. Ese mapa contiene una línea que muestra... ¿Y por qué no muestras el mapa? Simplemente publica el mapa. No pases el texto explicando lo que el mapa contiene, ¿no? Eso es un poco un chiste, es una broma, para decir que yo a veces leo notas que incluyen un montón de datos que estarían mucho mejor visualizados. Es decir, el criterio que yo uso es que si yo leo una nota de prensa lo que sea, y me empiezo a imaginar imágenes en la cabeza, empiezo a comparar esos números en la cabeza, eso es una buena señal de que es mejor hacer un gráfico, de no escribir todos esos números en la nota. Ahora bien, esos datos tienen que tener una cierta sistematicidad, ¿eh? Cuando los datos están completamente desconectados, tienes un número aquí, otro número aquí, otro número aquí, no se puede crear una visualización de datos. Se podría crear una tabla con esos números, que también puede ser útil, pero no una visualización. Es decir, una vez que los datos, digamos, que abrumen el texto, ahí es bueno empezar a pensar en elementos visuales, ya sean visualizaciones de datos, ya sean infográficos, ya sean tablas visuales, una forma de extraer esos números dentro de la historia, ¿no? Es un poco el criterio que sí. Para sumar una pregunta más, en general una de las cuestiones que pasan es que a la hora de analizar determinada cuestión o determinado fenómeno, por ahí no tenemos todos los datos o los datos no son escasos o están mal armados. Incompletos. Sí. Incompletos, exactamente. ¿Tenés alguna recomendación en cómo trabajar cuando eso sucede, cuando algo de información tenemos o la información es parcial? Lo primero, Pero igual ser vale la pena transparente, visualizarlo. sí. Lo primero es ser Bueno, transparente con los lectores. Eso es lo primero. Es decir, dejarle saber al lector que lo que estamos visualizando no es completo. Está basado en una muestra incompleta de los datos. Y luego, algo que dejé caer al principio de la presentación, la colaboración con expertos. Eso se está dando cada vez más. Por lo menos en medios de comunicación, por ejemplo, ProPublica, que es una publicación periodística de periodismo investigativo de datos aquí en Estados Unidos, colabora constantemente pues, con académicos, con profesores universitarios, etcétera, no como fuentes,
sino como colaboradores en las historias. Porque eso ayuda no solo a tener un poco más de rigor a la hora de hablar de los datos, sino que también puede conducir a descubrir fuentes de datos que uno no conocía, ¿no? Y completar esos datos también. Y en otros casos, y esto sucede mucho en países donde el acceso a los datos no es completamente abierto, ahí lo que hay que hacer es crear uno sus propios datos, es decir, de nuevo, en colaboración con instituciones educativas, con expertos independientes, etcétera, generar uno sus propias bases de datos, que es costoso, es muy trabajoso, pero al final puede conducir a historias que nadie más va a publicar, con lo cual uno le puede sacar un cierto beneficio, ¿no? Excelente, Alberto. Dice Ahí Fátima, sí. ¿algún consejo para muy poco tiempo? Exacto. Pues la verdad es que no, más allá de no nos desesperemos, intentemos ir lo más rápido posible, ¿no? O sea, yo recuerdo mis comienzos de tener que resolver gráficos en 1 hora, por ejemplo, ¿no? Y era pues correr para intentar resolverlos. La verdad es que lo siento, pero no, más allá de eso, Hay por eso ahí fue parte de un la poco, rutina Alberto, periodística. lo que plantea Fátima, que complemente su pregunta, es en un contexto de elecciones, de cobertura de elecciones. A ver, una cosa, perdón, déjame interrumpirte. Si el caso es elecciones, no hay excusa para que haya que crear los gráficos rápidamente. Eso es Claro, una cosa, planificación. claro, planificar. Eso falta muchísimo, bueno, faltaba cuando yo trabajaba en periodismo, sobre todo en España, falta planificación. Tú sabes que van a llegar las Olimpiadas dentro de 12 meses, pues ponte a preparar ya, hombre, crea plantillas, y en el momento que llegas simplemente alimentas los datos y ya está. Las elecciones es lo mismo, ¿sabes? Tú sabes que van a llegar las elecciones. Bueno, pues empieza a preparar las estructuras, las plantillas, la programación, el que luego vas a usar y que van a ser alimentadas con los datos. Eso es fundamental, ese cambio de paradigma en el periodismo, que es importante de dejar de pensar tanto digamos, en conceptos periodísticos tradicionales del deadline, de entregar, y pensar más un poco como si fuésemos desarrolladores de software. En cierto sentido, ¿no? Sabemos que tenemos una fecha de entrega dentro de 6 meses, pues vamos a empezar a planificar las cosas hoy en día para que nos dé tiempo de testarlo todo bien, de que todo funcione. Eso es un cambio de mentalidad, ¿no? Ahora bien, siempre vas a tener el caso de que de repente pasa algo en el día y tienes que resolver el gráfico el propio día, ¿no? Y ahí, pues, ahí entra un poco la habilidad del diseñador para resolver ese gráfico lo más rápido posible, ¿no? Hay un motivo Bien. por el cual, por cierto, hay tantos latinoamericanos y españoles trabajando en medios de comunicación en Estados Unidos y en Asia también. Hay muchos diseñadores de visualización trabajando en Asia, Estados Unidos. Y es porque nos educamos en una cultura que era tan precaria, desde el punto de vista de falta de planificación, de tener que resolver gráficos lo más rápido posible, que acabamos de desarrollando una agilidad mental, unos músculos mentales en los que a veces dejan, yo no hablo por mí, pero hablo, por ejemplo, pues yo qué sé, del director de gráficos del Washington Post, por ejemplo, un español, se llama Chiqui Esteban. O sea, una velocidad para saber cuál es la historia, para saber el tipo de gráfico que no necesita ni pensar. Entonces ya lo resuelvemos rápidamente, ¿no? Y eso el periodismo tradicional lo educaba a uno, ¿no? En esa rapidez, ¿no? En esa velocidad mental. Bien. Y hay otra inquietud, Alberto, porque estuvimos hablando mucho por ahí de redacciones a muy grande escala, como las del New York Times, como las del Washington Post. Algunos ejemplos diste Sí. también de país, mostraste la vanguardia. ¿Cómo crees que es posible organizarse para optimizar la visualización de datos en redacciones pequeñas? Se puede hacer En igual, o sea, yo hablé de New York Times y de Washington Post porque son los casos tradicionales. Pero podría, por ejemplo, pues el otro día para el libro estuve entrevistando a un amigo mío que es ucraniano, está ahora en la guerra, el pobre, que creó un medio de comunicación parecido a ProPublica en Ucrania, pero que lógicamente es mucho más pequeñito. Empezaron siendo 3 personas, ahora creo que son 10 o 12, pero inicialmente eran 3 o 4 personas. Son medio de comunicación minúsculo, pero producían lo que yo creo es parte de las mejores visualizaciones del mundo en aquel momento. Solamente esas 2 o 3 personas. Simplemente porque lo que hacían era saber elegir muy bien los temas. Es decir, no intentaban cubrirlo absolutamente todo. Y, tenían una visión editorial muy clara de decir, esto es lo que podemos hacer bien y esto es lo único que vamos a hacer. Corrupción política es en lo que corrupción política en el sistema de gobierno. En eso se centraban. No hacían deportes, se centraban solo en eso y lo hacían excelentemente bien.
Las redacciones menores tienen capacidad de visualización. Hoy en día, de nuevo, usando herramientas como las que os mostré aquí en los recursos, esas herramientas uno las puede aprender, lo más básico de esas herramientas, en media hora. No se tarda más. O sea, un gráfico de barras interactivo, un gráfico de líneas interactivo, un mapa interactivo, hoy en día uno lo puede crear en cuestión de minutos usando herramientas como esas, ¿no? Entonces, esa es una solución para redacciones pequeñas, que no tienen necesariamente por qué tener un equipo dedicado exclusivamente a datos. Puede ser el propio periodista quien cree su propio grafiquito de barras o grafiquito de línea para la nota. Eso lo estamos viendo cada vez más. De hecho, medios de comunicación como por ejemplo el New York Times creo que lo tiene, pero por ejemplo Axios, axios.com, que es también una página de noticias aquí, tiene una herramienta de uso interno de gráficos estadísticos simples. Y ahí lo que pasa es que no es el departamento, tienen un departamento de gráficos, pero el departamento de gráficos no es el que crea el grafiquito de barras que va en la nota, es el periodista, porque el periodista escribe los números que quiere visualizar y esa herramienta tan simple, que es parecida a Data Wrapper y las herramientas que os he mostrado, le crea la gráfica. Y el de gráficos se optimiza, puede dedicarse a las historias que sí requieran más sofisticación, ¿no? Y más esfuerzo desde el punto de vista gráfico. Es una cuestión de buscar estrategias y de buscar herramientas, y también depende bastante también del interés de los propios periodistas de intentar mejorar su trabajo e incorporar estos nuevos lenguajes, aunque sea en un nivel muy básico, porque lo importante es simplemente dar el primer paso, un grafiquito de barras hoy, un grafiquito de líneas mañana, y eso lo acaba conduciendo a uno a cada día crear algo un poquito más complejo y un poquito más visualmente interesante. Muy bien. Bueno, creo que si no hay más inquietudes, hasta aquí llegamos. Voy a Hice poner de nuevo el claridad. vínculo a las imágenes, por si alguien lo Perfecto, perdió, lo he puesto ahí. Ahí pueden bajar el PDF con todos perfecto. los Bueno, recursos. Muy bien. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo y por todos los conceptos que nos has dejado hoy. Creo que quedan muchas cabezas revolucionadas para empezar a trabajar y a indagar con las herramientas que nos compartiste y también a buscar ejemplos, ¿no? Porque la referencia también yo creo que ayuda mucho en esto de empezar a crear con datos. Así que bueno, un agradecimiento de nuestra parte a vos y también a todo el equipo que estuvo trabajando en esto, Irene Benito, que está ahí detrás de la cámara, que nos estuvo asistiendo con el tema del chat, de las preguntas de la organización del evento, a Clary, a Sole, Marco, de ASIG, a ese Nino y Franco Gatti, que son parte también de este equipo. Así que bueno, hasta que llegamos, muchas gracias a todos por estar y por conectarse. Y bueno, estén pendientes porque próximamente vamos a tener la charla de Alberto disponible en YouTube para que puedan repasarlo. Dice que les da un error. Dejadme un segundo a ver si os he Sí, puesto el link. claro. Un segundo, dicen que les da error. Déjame comprobar el vínculo. No, a mí me funciona, ¿eh? Sí, puede ser que, como es un archivo de Dropbox a los que os dé error, puede que estéis en alguna Wi-Fi corporativa que bloquee el acceso a Dropbox, o puede que estéis usando un firewall. Si intentáis, tal vez por celular a lo mejor no funciona, probadlo desde casa, desde la computadora, guardad el vínculo, enviáoslo a vosotros mismas o vosotros mismos y probadlo desde casa, porque el vínculo funciona, lo acabo de comprobar. De todas formas, si yo también acabo de ingresar y funciona, podemos hacer también de Sí, reenviarlo en el bajarlo y mail ponerlo, mandar un mail. y para quienes no tuvieron la Sí, oportunidad sí. de descargarlo. Bueno, muchísimas Perfecto. gracias a Bueno, todos muchas entonces, gracias. muchísimas Un gracias Alberto abrazo. y estamos en contacto y con Buenas cualquier noches. novedad que tengamos. Perfecto. Adiós, Buenas chao, Adiós, chao. noches. gracias. Buenas noches.